Comenzamos la semana pasada, recién comenzamos una serie, Poder al Orar. Y esta serie está alineada con la campaña que tenemos de oración y de ayuno de 21 días. Vamos a terminar el próximo domingo. Concluiremos con el último mensaje de esta serie, Poder al Orar. Y esta serie trata de responder a una pregunta que nos hicimos el domingo pasado: ¿cómo orar con poder? Amén. Comenzamos a responder a esta pregunta el domingo pasado y vamos a continuar respondiendo la pregunta el día de hoy, y también lo haremos el próximo domingo. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, Jesús dice: vosotros pues oraréis así. Amén. La oración tiene poder. Amén. ¿Usted lo cree? La oración tiene poder. Esa relación entre la oración y la manifestación del poder de Dios es algo, aleluya, que nosotros no podemos perder de vista. Cada vez que nosotros oramos como Jesús nos enseña, cada vez que nosotros buscamos a Dios en oración, aleluya, como Jesús nos enseña, nosotros tenemos que, aleluya, tenemos la seguridad de que el poder de Dios va a obrar a nuestro favor. La oración tiene mucho poder. La oración, aleluya, permite que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo lo he visto, lo he visto a Dios obrando de muchas formas y de muchas maneras a través de la oración. Yo sé que muchos de nosotros recordamos algunos coros que precisamente de alguna forma nos afirmaban esa verdad al orar. Cada vez que oramos, el poder de Dios se manifiesta. Yo recordaba, mientras estaba preparando este mensaje, recordaba coros como aquel que decía: va bajando ya la gloria del Señor, si su pueblo empieza a orar. Amén. Cada vez que nosotros comenzamos a orar, dice, el Señor va a contestar. Si empezamos a orar, otro canto decía, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró, el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. La oración es un medio por el cual podemos nosotros experimentar el poder de Dios. Y hemos dicho hasta ahora que la oración es un recurso poderoso de carácter indispensable en todos los sentidos, y esto lo hace imprescindible, una práctica que no podemos nosotros dejar de realizar. Para el buen desarrollo de la vida cristiana, la oración es una práctica imprescindible. Debería de ser una prioridad en la vida de todo cristiano. Mencionamos que cuando Jesús dice, vosotros pues oraréis así, el Señor no está especulando en cuanto a si sus seguidores o sus discípulos oran o no lo hacen. Jesús no se detiene a preguntar: ¿alguien de los que están aquí practica la oración? Jesús no está cuestionando a sus discípulos. Jesús está dando por sentado que cada uno de sus seguidores, cada uno de sus discípulos, aleluya, ora. El problema es que nosotros tenemos a veces la oración como una especie de último recurso o como algo a realizar en caso de alguna emergencia. Pero hemos dicho y tenemos que dejarlo claro: la oración no debería ser nuestro último recurso, sino nuestro primer plan de acción. Por eso Jesús tomó tiempo para enseñar a sus seguidores, enseñar a sus discípulos la importancia de orar. La oración no es solamente, aleluya, no se trata solamente del privilegio o de la oportunidad de expresarle a Dios lo que necesitamos. La oración, aleluya, es un recurso poderoso porque nos permite a nosotros, o nos da el privilegio de entablar una relación y una comunión con Dios. El privilegio más grande es decirle al Señor, aleluya, ese
expresarle al Señor nuestro corazón, es acercar nuestro corazón al Señor para realizar una relación y una comunión con el Señor. Mencionamos la semana pasada que la oración no se trata, aleluya, de impresionar a Dios con nuestros problemas. No es cuántos problemas nosotros podemos decirle a Dios como para impresionarlo. Créamelo, a Dios no le impresiona la dificultad, a Dios no le impresiona lo grave de un problema, a Dios no le impresiona lo difícil de una situación. No se trata de impresionar a Él, porque a Él no le impresiona nada. Lo que se trata cuando nosotros oramos, de lo que se trata de la oración, aleluya, es que tú y yo, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra vida sean impresionados por todo lo que Él es. ¿Cuántos alaban al Señor maravilloso? Alabe al Señor, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque el poder de Dios no está limitado, aleluya, por lo que yo le pueda pedir, por las muchas palabras que yo pueda decirle al Señor. El poder no está limitado ni siquiera a lo que tú y yo podamos imaginar con nuestra mente. Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 20: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Cada vez que oramos, aleluya, al Señor, Él, aleluya, va a impresionarnos con su presencia y con todo lo que Él puede hacer para ayudarnos con su maravilloso poder. Ustedes deben orar de esta manera. La pregunta que nos estamos haciendo es: ¿cómo orar con poder? La semana pasada, en la primera parte de esta respuesta a esta pregunta, mencionamos, aleluya, que debemos orar con una actitud humilde. Tenemos que orar también con plena confianza en la soberanía de Dios. Y también mencionamos que debemos hacerlo con una actitud de adoración. Vamos a continuar respondiendo a esta pregunta: ¿cómo orar con poder? Y tenemos que decir que debemos de orar en primer lugar en completa dependencia en Dios. Aleluya. Las oraciones aleluya, se hacen con la expectativa de ver el poder de Dios obrando. Aleluya, en ellas son oraciones que se realizan en completa dependencia en Dios. Mateo capítulo 6, el versículo 9 en adelante nos dice: ora de la siguiente manera. Jesús sigue hablando acerca de la oración y haciendo el contraste entre los fariseos o los líderes religiosos que hacían oraciones, aleluya, muy a su manera. Jesús les dice: ustedes no pueden orar así, ustedes tienen que orar de esta manera. Y entonces les dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. El poder de la oración no radica, hemos dicho que la oración tiene poder, pero el poder de la oración no radica solo en la práctica. No radica solamente en practicarla. Aleluya. Los líderes religiosos a los que Jesús denuncia, aleluya, eran personas que oraban en dependencia, aleluya, de lo que, en dependencia de ellos mismos, en dependencia de lo elocuente de sus palabras. Ellos oraban, aleluya, señalando el éxito de sus oraciones de acuerdo a los aplausos que recibían y el reconocimiento que recibían de las personas que les escuchaban orar. En ello dependía su oración. Ellos oraban dependiendo, aleluya, a todas estas cosas que Jesús señala.
pero Cristo nos enseña que el poder de la oración no radica solo en practicarla, sino en Dios, quien escucha y responde a cada uno de sus hijos. No es en practicarla en sí. El poder de la oración no está en la práctica. Aleluya. El poder de la oración radica, aleluya, en dependencia de nuestro Padre que está en el cielo. Porque cuando tú oras a tu Padre que está en el cielo, Jesús dijo: ve a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que te escucha en lo secreto, tu Padre que te atiende en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Podemos practicar la oración puntualmente. Podemos estar aquí a la hora indicada, aleluya, en el servicio de la oración. Podemos, aleluya, practicar puntualmente la oración. Pero si nuestras oraciones no están en la dirección correcta, orientadas a la persona correcta, entonces nuestras oraciones quedarán solo en palabras. Jesús dijo: parlotean solamente. Cuando tú ores, no ores como ellos, porque ellos parlotean. Ellos están hablando, hablando y hablando, pero sus oraciones no penetran al cielo. Sus oraciones no llegan al trono de Dios. Sus oraciones podrán ser escuchadas por multitudes, pero nunca serán escuchadas por Dios. Y es que las oraciones que llegan al trono de Dios son aquellas, aleluya, aquellas que tienen plena dependencia en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Una oración poderosa está dirigida al Padre, y es que es la figura del Padre, aleluya, de Dios como nuestro Padre. Esa figura es perfecta porque expresa no solamente la cobertura que recibimos de Él, sino que también expresa nuestra dependencia como sus hijos que somos. Amén. Padre nuestro, de la misma manera en que un hijo se acerca a su padre, aleluya, porque se sabe bajo su cobertura, aleluya, pero también se sabe dependiente de su padre. Es la forma en la que tú y yo debemos entrar a la presencia del Señor. No dependo de nadie más, no dependo de las circunstancias, no dependo de cómo me siento, no dependo de cómo se vean las cosas. Yo dependo de quién tú eres, aleluya, para que Dios manifieste su poder. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor en esta tarde. Si queremos orar con poder, debemos depender completamente en el Señor. La tendencia natural del corazón del ser humano se inclina hacia la independencia, hacia la autosuficiencia y hacia la autojustificación. Y si no tenemos cuidado, escuche esto por favor, si no tenemos cuidado nosotros, si como hijos de Dios, si como creyentes, como cristianos, no tenemos cuidado, aleluya, podemos llegar a ser cristianos. Jesús denuncia a los líderes que conocían las escrituras. Ellos conocían el carácter de Dios. Ellos conocían quién era Dios. Sin embargo, dependían de sí mismos. Y si nosotros no tenemos cuidado de esto, podemos llegar a ser cristianos teológicamente dependientes, pero en la práctica ser autónomos y trabajar por nuestra propia cuenta. Por eso, aleluya, Jesús nos recuerda: vosotros deben orar de esta manera. Debemos de orar en una dependencia total de Dios. Debemos depositar toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza, toda nuestra vida en las manos del Señor. Y es que esta clase de oración incrementa nuestra dependencia y testifica de nuestra necesidad de Él. La semana pasada mencionamos, aleluya, que la oración reconoce lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 5. Vaya conmigo por favor. Jesús dijo: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y note lo que Cristo señala enfáticamente. El Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, dice el Señor, aleluya, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y si queremos dar fruto, debemos permanecer en él. Esa palabra permanecer es la clave del texto. Amén. Es la clave del texto. Y es que el fruto depende de permanecer conectada, de permanecer, aleluya, en una conexión con la vid. Mientras esa rama no esté conectada con la vid, aleluya, si no está conectada con la vid, no puede esperar dar fruto. Todo lo contrario, no solamente no va a dar fruto, no solamente será improductivo, no solamente no tendrá resultados buenos, sino que paulatinamente esa rama, cuando deja de estar conectada a la vid, cuando no está conectada al tronco, esa rama se va a secar hasta morir completamente. Si tú y yo queremos, aleluya, que nuestras oraciones den resultados donde el poder de Dios se manifieste, tú y yo tenemos que estar conectados con nuestro Padre. Aleluya, nuestra dependencia en Él, aleluya, es muy importante. Sabe que la palabra permanecer en griego, aleluya, significa sostener desde abajo y desde lo profundo. Cuando Cristo está diciendo permanecer en mí, Jesús tiene, aleluya, esa idea, y Jesús quiere sembrarla en el corazón de sus discípulos. Ustedes tienen que estar sostenidos desde abajo, desde lo profundo. Así significa la palabra permanecer en griego, sostener desde abajo y desde lo profundo. Y cuando tú y yo estamos sostenidos desde abajo, cuando nuestra vida, aleluya, está sostenida desde lo profundo, el salmista en el capítulo 146 versículo 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador, aquel que depende de Dios, aquel que tiene en el Señor su fuerza, aquel que depende completamente del Señor. David dice: es bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jehová, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hagamos oraciones en completa dependencia, aleluya, en completa dependencia en Dios. El permanecer tiene que ver con el vivir y descansar en algo o en alguien. Por eso tú y yo necesitamos, aleluya, orar a Dios en dependencia completa de Él. ¿Para qué? Para poder encontrar descanso. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. La oración es una de las maneras principales en las que tú y yo podemos permanecer en Él. Por eso debemos de practicarla. Por eso debemos de llevarla a cabo, porque en nuestras oraciones estamos expresando nuestra dependencia del Señor. El lugar donde usted pertenece, o donde usted, aleluya, de usted se sabe que es su lugar de seguridad, es el lugar donde usted siempre va a volver, a donde usted va a acudir en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. En los momentos malos porque se siente seguro, porque se siente estable, porque se siente, aleluya, se siente resguardado. Pero en los momentos buenos también usted acude a ese lugar. ¿Por qué? Porque usted en ese lugar quiere celebrar los logros. En ese lugar usted quiere celebrar sus victorias. Bueno, ¿sabe qué? Cuando usted y yo dependemos completamente del Señor, aleluya, podemos acercarnos a Él. Vamos a correr a Él, vamos a acercarnos a Él. ¿Y qué sucede cuando vamos a Él? En Proverbios 18 versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corren los justos y serán levantados. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios que nos sostiene,
Aleluya, nuestro Dios, aleluya, que nos fortalece en tiempos de adversidad. Pero ¿cómo puedo crecer en mi dependencia en Dios? Para crecer en dependencia en Dios necesitamos las siguientes cosas que quiero mencionar. En primer lugar, necesitamos hablar con Dios cada día. Las personas que crecen en su dependencia con Dios son personas que no dejan pasar un día para platicar con Dios, para conversar con Dios, para hablar con Él. ¿Por qué? Porque se saben necesitados, aleluya, de su persona. Yo decía esta mañana, aleluya, que cuando oramos, hay personas que de pronto dicen, es que yo no tengo que orar porque no hay nada que necesite, no hay nada que necesite en mi vida. Así que no necesito pedirle a Dios nada. Mire, la oración no se trata de buscar algo. La oración se trata de buscar a alguien. ¿Está conmigo? La oración se trata de encontrarnos con alguien. La oración se trata, dice la escritura, hablando el salmista, aleluya, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Cristo es tu necesidad, cuando tú descubres que lo que tú necesitas no es algo, cuando tú descubres que tu mayor necesidad no es algo, que tu mayor necesidad es alguien, entonces tú aprenderás cada día a hablar con Dios, vas a aprender a pasar tiempo con Dios, vas a aprender a deleitarte en el Señor simplemente por esa oportunidad que tienes de conversar con Él, de pasar tiempo con Él. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú te deleitas en el Señor, en consecuencia a encontrarte con ese alguien, es que dice el Señor en su palabra, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Necesitamos a ese alguien, aleluya, necesitamos acercarnos al Señor, porque hay cosas que no sabemos, hay cosas que no podemos resolver, hay tantas decisiones que tomar. Santiago en el capítulo 1 versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídanse a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no le reprenderá por pedirla. Vamos a hablar con Dios cada día para crecer en nuestra dependencia a Él. Pero también, número 2, relacionarnos con la palabra de Dios. La Biblia influye poderosamente en la forma en la que nosotros vivimos. Influye en la forma en la que nosotros nos comportamos. Influye en las cosas que nosotros practicamos. La Biblia tiene, aleluya, un poder de influencia tremendo. Pablo habla a Timoteo sobre lo que sucede cuando nosotros, aleluya, recibimos la palabra. ¿Por qué? Porque las escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles. Hay un poder de influencia en la palabra del Señor. El salmista lo dice en el Salmo 19 verso 7, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Podemos confiar en la palabra. Dice, hacen sabio al sencillo. La Biblia, amado hermano, cada pasaje que yo leo, cada texto que yo escucho, cuando yo recibo la palabra, la Biblia es alimento para el desarrollo de una actitud de dependencia en el Señor. La Biblia nos habla de nuestra necesidad, de reconocer nuestra necesidad de dependencia del Señor. Proverbio capítulo 3 verso 5 en adelante dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Necesitamos, aleluya, relacionarnos con la palabra de Dios, y entre más me relaciono con su palabra, yo más crezco en mi dependencia de Dios. Amén. Mi hijo más pequeño, el más chico, se fue al colegio a San Antonio, ya tiene 2 años allá, y me habla todos los días estamos hablando. Llega un momento en que no hablamos y me doy cuenta que, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque se forma
una relación, aunque estamos hablando por teléfono, de escucharlo, de cómo te fue, cómo te ha ido, qué puedes hacer, qué esto y aquello. Y eso, oiga, el que depende de Dios sabe que si pasa un día sin hablar con Él, algo hace falta. Si no me relaciono con su palabra, algo me hace falta. Por eso el salmista decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Tercero, reconocer nuestra debilidad. Si usted quiere crecer, aleluya, en su relación, en su dependencia en el Señor, usted necesita reconocer su debilidad. Nuestra tendencia es esconder las áreas débiles de nuestra vida, pero cuando usted la reconoce, eso hará más fácil acrecentar su dependencia en el Señor. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, dice Pablo: por esto me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pablo descubre que el hecho de reconocer su situación, su condición, su debilidad, esto, aleluya, le dio apertura a poder contemplar la manifestación del poder de Dios operando en su vida. Y entonces concluye en el versículo 10: pues cuando soy débil, no me voy a esconder, voy a reconocer que soy débil. Y cuando yo reconozco que soy débil, gracias al poder del Señor, entonces soy fuerte. Bendito el nombre de Cristo. La debilidad que a veces tratamos de que nadie la identifique. No queremos que la gente vea qué áreas débiles tenemos. Amado hermano, la debilidad puede ser algo bueno si esta causa que tú y yo nos acerquemos a Dios en total dependencia. Depender de Dios requiere que nosotros nos rindamos y confesemos continuamente nuestra necesidad desesperada de su ayuda. El Salmo 73, versículo 26 dice: puede faltarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Alguien puede decir lo mismo en esta tarde? Dios es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Número 4, recordar las promesas de Dios. Cada vez que nosotros recordamos las promesas del Señor, aleluya, nos está ayudando para que nosotros podamos acrecentar nuestra dependencia del Señor. Es a través de ellas que Dios nos da sabiduría, consuelo, nos da tranquilidad, nos da fortaleza, nos da la confianza, y mediante ellas podemos nosotros tener la certeza de que Dios nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha y a pesar de las dificultades que nosotros estemos atravesando. Dios está conmigo. ¿Por qué? A veces no lo siento, es cierto, a veces no siento que Dios está conmigo, pero yo tengo la confianza de que Él está a mi lado, de que Él no me deja, de que Él no me abandona, de que Él no me desampara. ¿Por qué? Porque Él lo dice en su palabra, y si Él lo dice, yo lo creo. Aleluya, yo confío en sus promesas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice a través del profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 13: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y también, si queremos crecer en nuestra dependencia en el Señor, tenemos que desarrollar confianza. El salmista en el capítulo 31, versículo 14 nos dice lo siguiente: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. No en mis manos, no en las manos de nadie más. Amén. La circunstancia no tiene control de lo que está pasando conmigo. Nadie más. Es en las manos del Señor. Es en las manos del Señor. En tu mano están mis tiempos. A lo mejor no es ahora, a lo mejor no es en el hoy,
A lo mejor no sucedió ayer como yo pensaba, pero las cosas no dependen de mí. Las cosas no dependen de las circunstancias. Mi vida está confiada en las manos del Señor y mi vida depende completamente de Él. Concluye diciendo el verso 15: líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos desarrollar confianza para poder crecer también en nuestra dependencia en el Señor. Vamos al punto número 2. El punto número 2, si queremos orar, aleluya, oraciones donde el poder de Dios se manifieste, además de descansar completamente en dependencia en nuestro Dios, necesitamos también hacer oraciones esperando en la gracia de Dios. Orar, aleluya, es con la expectativa en nuestro corazón de que la gracia del Señor se manifestará, que la gracia de Dios se manifestará en nuestras vidas. Mateo capítulo 6 versículo 12, Jesús dice a sus seguidores: ustedes deben de orar de esta manera. Y en ese modelo que Jesús da de la oración, Jesús señala lo siguiente. Jesús dice en el verso 12 del capítulo 6 de Mateo: y perdónanos nuestros pecados. Cuando Jesús habla de cómo debemos de orar, Jesús, aleluya, hace un recordatorio, aleluya, que nosotros recordemos el poder de la gracia de Dios, porque el perdón de pecados no es otra cosa, aleluya, que el resultado directo de la operación de la gracia de Dios en nuestras vidas. El perdón de pecados, aleluya, que nosotros hemos recibido de parte del Señor, lo recibimos por gracia. Usted y yo no lo merecíamos. No hicimos absolutamente nada bueno como para ganarlo. Eso solamente fue posible, aleluya, por la gracia maravillosa del Señor, aleluya, que Dios tuvo para con nosotros. Mire, la palabra gracia incluye todas las riquezas que encontramos en la persona de Jesús. Todas las bendiciones, todas las riquezas espirituales, aleluya, y materiales que podemos alcanzar a través de la persona de Cristo. Esta palabra es usada más de 150 veces en el Nuevo Testamento y cada una de ellas se usa para hablar acerca del favor divino derramado sobre la gente que no lo merecían. De ahí que cuando vamos a la definición de la palabra gracia, encontramos que la gracia es un don gratuito o un favor no merecido. No lo merecíamos, no lo logramos por nuestros propios méritos, no lo alcanzamos por nuestras buenas acciones, la recibimos gracias al amor y a la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Pero la gracia de Dios, aleluya, mencionada en el versículo 12 de Mateo capítulo 6, aleluya, esa gracia no solamente se ha manifestado a nuestras vidas para perdón de pecados. Amén. La gracia que vemos señalada en el Nuevo Testamento, esas más de 150 veces, aleluya, nos muestran que esa gracia de Dios no solamente se manifiesta para el perdón de pecados. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en un relato que él hace, en una revelación extraordinaria que recibió de parte del Señor sobre la suficiencia de la gracia divina. Pablo menciona lo siguiente en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Otras versiones hablan de un aguijón, amén, o un azote también. Pero dice el apóstol Pablo: una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Esa misma gracia que nos perdona,
es la misma gracia que tú y yo necesitamos para hacerle frente a la vida todos los días. Esa gracia que te hace nuevo, esa gracia que te renueva, esa gracia, aleluya, que manifiesta el perdón de Dios, esa misma gracia que nos salvó, es la misma gracia que nos sustenta, es la misma gracia que nos sostiene, es la misma gracia que Dios quiere operar en tu vida, manifestar en tu vida. Por eso dice el Señor: oren, y cuando lo hagan, háganlo esperando en la gracia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? A veces estamos indirectamente, aleluya, mal enfocados y hacemos oraciones diciéndole al Señor: tócale el corazón a esa persona, aleluya, para que sea más complaciente, para que tenga, aleluya, mejor muestra a mi favor, no sé. Pero a veces pensamos, aleluya, no es esa compañía, no es esa persona, no es esa situación, aleluya, a la que tú tienes que enfocar para esperar algo que suceda a tu favor. No, tú tienes que ver a Cristo, tú tienes que ver a Jesús. Esa gracia, aleluya, lo cambia todo. Esa gracia es la que te sustenta, esa gracia es la que te sostiene, esa gracia es la que te provee todos los días. Hay que orar esperando la gracia del Señor. La gracia del Señor, aleluya, dice el apóstol Pablo: cada vez Él me dijo, cada vez que fui a Él diciéndole: quítame este problema, quítame esta situación, resuelve, aleluya, mi caso. Cuando dice el apóstol Pablo, cada vez que oraba a Él, cada vez que fui a Él en ocasiones distintas, dice el apóstol Pablo, Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia del Señor es suficiente. No se tiene claro qué era a lo que Pablo se refería con esa espina o con ese aguijón en su carne. Algunos especulan diciendo que pudiera haber sido una dolencia física, pudiera haber sido una lucha psicológica en la mente del apóstol Pablo que lo atormentaba, o algún tipo de persecución externa. No se conoce la naturaleza exacta de qué es a lo que Pablo se refería cuando hablaba de un aguijón en su carne. Pero lo que sí está claro, iglesia, es que esta espina o este aguijón que azotaba al apóstol Pablo fue una fuente de angustia significativa para el apóstol, pero también fue un motivo en sus oraciones. Amén. Yo le suplicaba, yo le pedía, y ¿sabe qué? Aleluya, la respuesta que recibió de parte de Dios, aleluya, quizás Pablo no se la esperaba. Para Pablo, la respuesta que recibió de parte del Señor fue una respuesta inesperada. Sin embargo, cambió el enfoque de su sufrimiento, aleluya, y dejó de ver su sufrimiento para empezar a contemplar la suficiencia de la gracia del Señor. Es la oración, iglesia, es la oración, aleluya, la que nos permite poder contemplar la gracia del Señor. La oración es un medio de gracia. La oración es un medio por el cual el Señor nos permite acercarnos a Él, al trono de la gracia del Señor. Y Él, aleluya, dice en su palabra, aleluya, allí recibirán, aleluya, gracia y oportuno socorro para su alma. Mi gracia es todo lo que necesitas. La suficiencia de la gracia de Dios. ¿A qué se refería, aleluya, Dios con estas palabras que señala el apóstol Pablo en su relato? Amén. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y es que aquí quiero mencionar tres cosas que quiero que las anote, por favor. En primer lugar, la suficiencia de la gracia de Dios habla de su adecuada provisión para cada uno de nosotros. La gracia del Señor, la suficiencia de la gracia de Dios nos habla de su adecuada provisión para cada uno de nosotros. Quizás Pablo pensaba que la solución a su problema era que Dios resolviera la situación así, en un instante, en un momento,
le quitara su dolor, le quitara su preocupación, le quitara esa lucha, aleluya, con la que él estaba lidiando. Sin embargo, la respuesta de Dios, aleluya, fue completamente distinta. Y es que a veces pensamos, y a veces nosotros también pretendemos dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer y la forma en que Él tiene que hacer las cosas. Pensamos que nosotros podemos de alguna forma tener mejores maneras para resolver algún tipo de situación. Pero cuando el Señor le dice mi gracia es suficiente, Él se está refiriendo, aleluya, a una manera adecuada de la provisión que el Señor sabe dar para cada uno de nosotros, para cada circunstancia, para cada situación. Mire, la palabra griega de la cual se traduce la palabra suficiente transmite esta idea. Quiere decir adecuado. Por eso algunas otras versiones dicen bástate mi gracia o mi gracia te basta. Amén. Hay un himno también que recordábamos esta semana mientras comíamos y le decíamos, ¿te acuerdas de este himno que cantábamos? Yo recuerdo cuando era niño la cantábamos mucho. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me dejará, consolado por su amor, echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La gracia de Dios basta. Es la medida adecuada para tu problema. Es la medida adecuada para tu situación. Es la provisión adecuada para tu necesidad. Por eso le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia es suficiente, es todo lo que tú necesitas. No importa qué grave sea tu enfermedad, no importa qué grave sea tu situación, no importa cómo se hayan complicado las cosas, la gracia del Señor es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor está arraigada en el carácter de Dios, en quién es Él, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su omnipresencia. Filipenses 1:19, el apóstol Pablo, aleluya, que sufría ese aguijón, ese mismo Pablo, aleluya, que no sabía qué hacer con su situación. En Filipenses capítulo 1 versículo 19 dice, este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él no cambia, aleluya, Él sigue siendo el mismo Dios que cuidó a Pablo en la cárcel, el mismo Dios, aleluya, que sostuvo a Pablo en su prueba más complicada. Es el mismo Dios que te dice en esta tarde, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y es que también, número 2, la gracia del Señor, esa gracia suficiente trabaja de la mano con el poder de Dios. Amén. La gracia del Señor permite que el poder de Dios actúe en nosotros. Mire lo que dice Pablo, 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y note lo que sigue diciendo, mi poder actúa mejor. Otra versión dice, mi poder se perfecciona. Amén. Se perfecciona. Trabaja perfectamente cuando la gracia del Señor, aleluya, nos alcanza. Cuando estamos orando a Dios, esperando la gracia del Señor, aleluya, esa gracia permite que el poder de Dios actúe. Amén. No solamente de forma adecuada, sino también dice para que el poder de Dios, dice, actúe mejor en la debilidad. Amén. Y es entonces que Pablo lo entiende y entonces cambia su enfoque y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es en la debilidad cuando la gracia de Dios se manifiesta. ¿Sabe que a veces en nuestra debilidad nuestras fuerzas pueden faltar? Los recursos pueden agotarse, las esperanzas se pueden venir abajo, pero si acudimos rendidos en oración,
buscando su gracia, el poder de Dios, aleluya, se perfeccionará, se magnificará y actuará mejor en nuestras debilidades. ¿Usted lo cree en esta tarde? Dios puede hablar, Dios puede obrar, Dios puede manifestar su poder, aleluya, en tu vida, aleluya, cuando nosotros buscamos y esperamos la gracia del Señor. Y siguiente, número 3, señala el poder transformador del amor de Dios. Yo lo mencionaba hace unos momentos, esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos sustenta. Esperemos la gracia del Señor. Es la medida adecuada para sostenernos en nuestro día a día. En nuestro día a día, esperemos en la gracia del Señor. Mantenga su corazón en una búsqueda constante de la presencia del Señor, esperando la manifestación de su gracia. Es a través de la oración que Dios nos dice: acérquense con toda confianza. Esto quiere decir sin temor, amén, sin ningún tipo de problemas. Acérquense con toda confianza al trono de la gracia de Dios, y es allí donde recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Dicen que una ocasión había un hombre con muy bajos recursos económicos, pero su anhelo más grande, su sueño más grande era poder subir a un barco, un crucero, poder irse en un crucero. Amén. Yo sé que algunos de ustedes se han ido a cruceros y algunos me animan, pero yo estoy mejor aquí en la tierra, así, sintiendo, ¿verdad? El suelo, ¿verdad? Pero este hombre era un hombre de escasos recursos, pero estuvo buscando la forma y ahorrando y ajustando ciertas cosas, porque él quería realizar su sueño. Amén. Entonces se aseguró de que pudiera conseguir su boleto para poder subir al crucero y poder navegar como él siempre lo había soñado. Para ello se preparó y empezó también a guardar algunas cosas que él decía, pues para que no me salga más caro. Entonces voy a guardar galletas, voy a guardar algo de crema de maní, y guardó algunas cosas que él dijo: me las voy a llevar en el viaje para no tener que comprar comida y no tener que gastar más dinero. Y entonces, oiga, subió al barco y cuando era la hora de comida se metía a su lugar donde había reservado su habitación, y en esa habitación él sacaba sus galletas y empezaba a comer. Y empezaba a comer y empezaba a comer, porque él no quería sentirse atraído por la espléndida comida que servían en los restaurantes de aquel barco. Y entonces se metía para comer lo que él traía, pero con el paso de los días las galletas ya no sabían igual. La crema de maní ya no se le antojaba, y cuando ya no pudo más y con mucho hambre, entonces él se acercó con una de las personas que limpiaban ahí las áreas del barco. Se acercó para decirle: oye, ¿habrá alguna forma de poder ganarme algo de dinero para poder entrar al restaurante aquel donde sirven esto y poder comer? Porque la verdad ya no puedo seguir comiendo las galletas y la crema de maní. Y aquel hombre le dijo: oiga, señor, ¿a usted no le dijeron que con la compra del boleto usted podía disfrutar de todo lo que se servía en el barco? Para sorpresa de él, hermanos, él descubrió muy tarde, o casi ya muy tarde, aleluya, que él podía conseguir todo en cualquier parte, todo incluido. Esa es la frase, todo incluido. ¿Sabe qué? Esa misma gracia que te salvó es todo incluido. Es la gracia que te sostiene, es la gracia que te provee, es la gracia que te levanta cuando más tú lo necesitas. Y por último, punto número 3.
3. Antes de ir al punto número 3, quiero compartir con ustedes algo que también tocó mi corazón y lo quise escribir aquí. La gracia de Dios es suficiente para sobrellevar lo inesperado. Alguien dijo: Dios te llevará a donde tú no hayas elegido ir para producir en ti lo que no podrías lograr por ti mismo. Eso se llama gracia. Lo que tú no has podido producir por ti mismo, a veces Dios tiene que llevarte por esos lados para manifestar su gracia maravillosa en tu vida. Y por último, la tercera respuesta a la pregunta ¿cómo orar con poder? Es que debemos de orar desde nuestra insuficiencia. Jesús lo dijo de esta forma en el versículo 13: no permitas. En oración ustedes le van a decir al Señor: no permitas. Le van a decir que cedemos a la tentación, sino que rescátanos del maligno. Esa actitud de insuficiencia está, aleluya, implícita en estas palabras. Amén. Él es el que nos puede ayudar para no permitir. Él es el que está en control. Si alguien nos va a rescatar, no son mis fuerzas, no son mis esfuerzos, no es mi capacidad, es la capacidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy insuficiente, porque yo no tengo la forma, porque yo no tengo la manera. Y mire, mientras nosotros seamos conscientes de nuestra insuficiencia, no nos vamos a sentir desbordados por ninguna dificultad, ni tampoco perturbados por ninguna aflicción, ni temerosos por los obstáculos que nosotros podamos enfrentar. Aleluya, lo que vamos a hacer es ir a Dios en oración. En esos momentos cuando más parece que la circunstancia se vuelve complicada, es la oración el lugar donde la suficiencia de Dios se encuentra con la insuficiencia del hombre. Es ese lugar, la oración, donde todo lo que Dios puede hacer, donde todo lo que Dios puede lograr, donde todo lo que Dios puede manifestar con su poder, se encuentran con mi incapacidad, con mi imposibilidad, con mis dificultades. Amado hermano, la oración con poder exige que nosotros reconozcamos que somos insuficientes. Y solo aquellos que se saben insuficientes pueden orar verdaderamente como Jesús ordenó que lo hiciéramos. Me gusta mucho la forma en que el salmista nos da luz acerca de este punto. Mire lo que dice en el Salmo 118, versículo 5. Pasen los músicos, por favor. El salmista dice: desde mi angustia clamé al Señor. Desde mi angustia, amén, desde mi necesidad, desde mi insuficiencia, desde mi dificultad, aleluya, desde mi imposibilidad clamé al Señor, no desde mi suficiencia. Porque cuando oramos a Dios desde nuestra suficiencia, amado hermano, aleluya, no vamos a lograr que la suficiencia de Dios se manifieste. Es en nuestra insuficiencia donde el poder del Señor puede obrar de cosas que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginarnos. Desde mi angustia, dijo el salmista, clamé al Señor, y entonces dice: Él respondió dándome libertad. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor? Quiero compartirle una última anécdota. La Biblia dice que Dios, en Romanos capítulo 8, Dios dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Y la Biblia dice que todavía no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya la conoce. Dios está, aleluya, en su trono, y su Hijo está intercediendo por cada una de nuestras necesidades, porque Él conoce nuestro corazón. Aunque parezca que a nadie le interesa, aunque parezca que nadie, aleluya, le importa, aunque parezca que nadie sabe ni se va a enterar de lo que estamos pasando, el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero escuche esto. Oí una anécdota, un predicador lo estaba compartiendo y quise tomarlo para cerrar el sermón de esta tarde. Él platicaba de un soldado
que estaba a las afueras de la Casa Blanca. Estaba sentado ahí por un lugar muy triste, solo. De repente un niño que jugaba frente a la Casa Blanca se fue acercando hasta que se dio cuenta que el soldado no estaba bien, que aquel hombre no estaba bien. Así que se acercó aquel niño y se acercó con aquel hombre que ya estaba llorando. Se acercó y le dijo: ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede? Y aquel hombre, cuando lo vio, le dijo: es que vine a hablar con el presidente, pero no me dejaron entrar. Quería platicar con él, quería decirle algo, pero no me permitieron ni siquiera verlo porque no me podía atender. Y aquel niño le dijo: sí, es difícil hablar con el presidente. Pero le dijo: ponte de pie, vamos. Aquel hombre se puso de pie, el niño lo tomó de la mano y comenzó a entrar con rumbo a la Casa Blanca. Y cuando cruzaron la entrada a los terrenos de la Casa Blanca, el hombre se quedó impresionado de que nadie le dijo nada. Empezaron a caminar por el césped de la Casa Blanca y nadie los detuvo. Entraron por la puerta de la Casa Blanca y nadie, absolutamente nadie, les dijo nada. Para este momento aquel hombre ya estaba impresionado porque él había intentado poder entrar a la Casa Blanca, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de cruzar aquella puerta. Para este momento ya estaban caminando en el pasillo en dirección a la oficina donde el presidente estaba. Y cuando de pronto aquel niño abre la puerta, estaba el presidente y estaban algunas otras personas resguardando aquel lugar y nadie les dijo nada. Aquel niño lo llevaba tomado de su mano. Y cuando el niño llega delante del presidente, el niño le dice: papá, hay alguien que necesita hablar contigo. Hay alguien que necesita tu ayuda. Hay alguien que necesita hablar contigo. Sabe que ese niño bien representa lo que Cristo quiere hacer y puede hacer con cada uno de nosotros. Porque es cierto, amén, es difícil hablar con el presidente, amén, pero no es difícil poder llegar al trono de Dios para poder hablar con Él. Jesús vino a este mundo para abrirnos el camino, para tomarnos de la mano, amén, para tomarnos en la condición en la que nos encontrábamos, para decirnos: hey, levántate, ponte de pie, y llevarnos hasta donde está el mismo trono de Dios. ¿Alguien lo cree? Dice el Señor: acérquense confiadamente al trono de la gracia para que alcancen misericordia y oportuno socorro para su alma. Hoy Jesús quiere traerte a la presencia de su Padre. Hoy Él quiere que tú te acerques con toda confianza, sin temor, sin ningún tipo de vergüenza. Que tú te acerques con confianza para recibir todo lo que Dios en su presencia ha reservado para cada uno de nosotros.